Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía aquí en Debate Legislativo por el canal del Congreso. Tengo el gusto de recibir en este espacio a Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de la bancada. Bienvenido. Pedro, muy buenas noches, un gusto de saludarte, por supuesto. Federico Doring, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Bienvenido. Gracias, Pedro. Qué bueno que los tres venimos de azul. Hay varios temas que vamos a estar debatiendo a lo largo de esta hora. Empecemos con la relación binacional México-Estados Unidos en materia de seguridad. Esto a raíz de la orden ejecutiva que firmó Donald Trump en torno a una intervención contra los cárteles mexicanos, a los cuales él ya ha catalogado anteriormente como terroristas, y lo que está buscando es poder accionar incluso hasta en territorio mexicano. Ha habido respuesta por parte de la presidenta, pero escuchemos sus posturas iniciales, Arturo. A ver, yo empezaría por decir que México es un país soberano, un país que está cooperando con el gobierno de Estados Unidos desde que inició la presidencia de Donald Trump, y no solamente cooperando, sino que ha habido resultados significativos. Entendemos perfectamente bien que en la lógica de los panistas, por ejemplo, de los gobiernos del PRI y del PAN, que han sido absolutamente entreguistas, quizás lleguen a celebrar este tipo de declaraciones, de órdenes ejecutivas. Pero nosotros siempre le apostaremos, una, a seguir con la colaboración respetando la soberanía; dos, a seguir participando de forma humanitaria con este grave problema que tiene el gobierno de Estados Unidos, sobre todo con el fentanilo. Cuando hablamos de apoyo humanitario, estamos hablando de un tema que nos parece fundamental. De acuerdo a datos de CBP, la reducción que ha habido de ingreso de fentanilo en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido significativo, ha alcanzado cifras históricas. Pero no solamente eso, también el gobierno de México, en esta empatía que tiene con el gobierno de Estados Unidos y con el enorme problema de salud que ocasionaron las farmacéuticas, a partir de una prescripción de medicamentos a diestra y siniestra por todos lados, pues tomaron la determinación tomamos la determinación finalmente de elevar en el catálogo de delitos a prisión preventiva oficiosa también la comercialización, la fabricación del propio fentanilo. Entonces, me parece que es prematuro para poder hacer un juicio de valor. Ya hemos visto cómo funcionan las órdenes ejecutivas que firma el presidente Donald Trump. Me parece que no iremos ligados de ninguna forma a un conflicto diplomático de una magnitud tan importante o tan relevante, sobre todo en la lógica en donde ha habido una colaboración muy importante y sobre todo en donde ha habido resultados que contrastan con el pésimo gobierno que hizo Acción Nacional en su momento, o el PRI, por ejemplo. Federico, ¿cuál es la postura que asumes? Mira, la ventaja de debatir contra Arturo es que es tan predecible como su propaganda y mentira política. Descalificó la postura del PAN como si nosotros fuéramos gente que celebrara la orden ejecutiva. Tú sí estás bien informado, no como Arturo. Tú sabes que yo la condené públicamente. A ver, ¿yo qué sí acepto? Acepto la coordinación para combatir a los narcopolíticos, combatan al huachicol fiscal. También quiero que se coordinen los gobiernos de México y Estados Unidos para el fentanilo, para el huachicol fiscal, para las drogas. Pero yo he dicho y públicamente lo sostengo, no comparto la orden ejecutiva. ¿Y por qué no la comparto? Pues no, nada más por dos razones. Una, la Constitución de nuestro país, que yo sí la conozco, dice que no puede haber operaciones en México si no son aprobadas por el Senado. Y este Senado, en esta legislatura, ha aprobado ya algunas operaciones de elementos por toda capacitación, ¿no? Sí, pero podrían ser conjuntas. A ver, venimos de un sexenio anterior donde López Obrador corrió a los elementos de la DEA del país y se saboteó todo. El enlace que tenía la Secretaría de Marina, el que le apoyan el Águila, que era el almirante de toda la confianza de los operativos, fue quitado de campo y lo sentaron en las bolsas administrativas. Ahora ya se ha retomado eso, bien dices, para efectos de capacitación. Si se aprueba base en operativos conjuntos, yo no tengo ningún problema en que se hagan. Pero sobre todo el más importante, si la puesta a disposición, si la cadena de control, si la cadena de custodia no es de puros elementos de fuerzas del orden mexicano, nos va a pasar lo que nos ha pasado, si quieres, en el caso de Florence Cassés, de Israel Vallarta, del que me quieras poner,
¿Dónde? A mí de qué me sirve que venga un americano por algún narco si él no los puede poner ante el juez, para que con un tecnicismo legal los dejen libres. Entonces, ni modo, nos guste o no, los americanos tienen que coordinar con los mexicanos para poder meter a la cárcel a los que yo quiero meter a la cárcel, a los narcos de su partido y a los narcos que se asocian con los de su partido. ¿Cómo ves la postura de parte de Federico, en donde, contrario a lo que mencionabas, que algunos estarían celebrando la intervención en territorio mexicano, pues Federico lo que dice es no, se tiene que hacer de la forma correcta a través de lo que marca la Constitución? Es una posición muy hipócrita, porque por un lado dice lo que marca la Constitución, pero acto seguido, inmediatamente después dice hay mecanismos con los cuales podríamos tener, y augura, ¿no?, aquellos tiempos de Felipe Calderón donde había agentes de la DEA que operaban incluso dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas de forma encubierta, colaborando, violando completamente la soberanía de nuestro país. Trata de darle caminos, trata de darle salidas. ¿Para qué? Para que haya un intervencionismo. Ellos son así, es parte de su esencia. Yo siempre he dicho que Federico no debería de llamarse Federico Doring, sino Federico Polk, ¿no? ¿Por qué? Porque los conservadores, desde la época del presidente Polk, en 1846, que es la primera vez que tenemos una intervención del gobierno de Estados Unidos, llevada a cabo por el 11º presidente de Estados Unidos, para quitarnos la mitad del territorio, ¿quiénes crees que votaron a favor mayoritariamente de anexar el 50% del territorio mexicano a Estados Unidos? Los panistas de ese momento, los conservadores, los polquistas, ¿no? Entonces, la oposición tiene un doble discurso, porque Federico puede venir aquí a este programa y decir, no, yo di esta posición, y luego entonces la senadora Lili Telles, cuando va a la cadena de Fox News y habla de que el gobierno de Estados Unidos debería estar interviniendo, o luego entonces cuando vemos a Marco Cortés subirse a la tribuna del Senado y decir que deberían de declarar, fíjate que curiosamente, justo previo a la orden ejecutiva, que las organizaciones criminales o de narcotraficantes deberían de ser declaradas terroristas, pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos. O sea, hay una serie de cuestiones que uno no entiende, ¿no? Sin embargo, yo debo de reconocer que Federico es de los moderados de su partido, pero allá adentro tienen un desastre, ¿no? No se ponen de acuerdo con las posiciones. ¿Y Sin tendrían embargo, que estar todos en una misma postura? No, no, en lo absoluto. Lo que pasa es que, por un lado, Federico dice, yo me opongo, pero cómo me gustaría en aquellos tiempos en donde los agentes de la DEA funcionaban de forma coordinada mediante una serie de autorizaciones específicas, y por otro lado tienes a senadores, a senadoras, que con una postura muy de ultraderecha promueven la intervención extranjera. Federico. A ver, es que hay que retomar por qué se publicó esta última amenaza. Se publicó después de que, a ver, ni las mejores machincuepas de este compadre van a poder desviar la atención de ese tema. Se les fugó este chino de 150 millones de dólares lavados, Shang, de apellido. ¿Quién lo tenía? La Guardia Nacional. O sea, hay tanta corrupción en el gobierno de Morena, que hay tanto sabotaje a Super Batman Harfuch, que se les fugó en custodia de arraigo domiciliario ese chino. Y por eso en la furia se desató eso. Y por eso sí es necesaria la colaboración. ¿Por qué? Los túneles de Iván Archibaldo se fugó también, porque también ahí el ejército, no la Guardia Nacional, aunque depende del ejército, pero en el caso específico de Iván Archibaldo, ¿quién le dio el pitazo para que llegara 2 horas antes de que fueran por él, su primo que le apodan el gringo, y lo chispara a través de los túneles, igual que al chino de Culiacán? El ejército. Entonces, ellos tienen un gobierno tan infiltrado por el narco que cuando hay labor de inteligencia, cuando otro país les dice, oye, ya detecté con mis aviones, con mis drones, lo que sea, que ahí está Iván Archibaldo, ve por él, que ahí está el chino, ve por él, que al chino al que quiero que me extradites porque lavó dinero de los cárteles del fentanilo 150, se les chispan, se les fugan, ¿no? Obviamente eso se tiene que mejorar. De eso no habla Arturito, ¿no? Eso no viene en los guiones que le escribe el papanatudo de Iván Escalante. Entonces, ¿de qué se trata? De que se hagan resultados eficaces, de que la información que da a Estados Unidos, que no tiene México, se utilice sin cabos sueltos para que no se anden chispando los delincuentes con información de primera mano, porque siguen a salto de mata esos dos. Bueno, el chino ya no, tuvo que regresar, pero a ver, ¿y el Mencho?
Si está vivo o no está vivo es una gran duda, pero todavía no aparece. Y en estos 90 días lo que hay es una presión del gobierno de Estados Unidos de cosas que esas sí, yo las comparto, que es que esos delincuentes no se pueden estar fugando cada vez que los ubican el gobierno de Estados Unidos y pide que los arreste el gobierno de México. Oye, Federico, mencionaba Arturo que en la época de Calderón sí operaban extrajudicialmente, sin los protocolos, sin seguir la propia Constitución, lo que mandata. ¿Eso no dio? fue así. En la época de Calderón lo que sí tenían era una oficina y con elementos que estaban aquí de tiempo completo generando inteligencia, que se coordinaban con persona que le apodan el águila de la arma, pero no llevaban a cabo los operativos. Por eso yo mismo como panista te puse el ejemplo de Flores Cassés o de Israel Vallarta. Jamás viste ningún trabajo periodístico de nadie, porque si tú hubieras ido, cuando sí existía Poder Judicial, no la corte de los acordeones aquí de mi compadre, a decir, oigan, el operativo, quién me detuvo, quién me balaceó, quién me cateó mi domicilio, fue un norteamericano, habría sido un escándalo peor que la montada, digamos, escénica de García Luna en el caso de Cassés y Vallarta. Eso jamás se pudo acreditar. Hay cosas que no se hicieron del todo bien en ese gobierno, sí, pero esa nunca pasó. Entonces, lo que yo quiero que estén y que den información y que colaboren y que aquí también vayan a la cárcel. ¿Por qué le reclamo tanto la cárcel a los de Morena? Porque irónicamente en Estados Unidos sí está pasando. A ver, la familia Jensen de Huachicol Fiscal sí está en una corte de Texas desde mayo con un proceso y están detenidos. Aquí no hay un solo caso. No hay uno solo que tenga él que me pueda decir donde Super Harfuch ya tenga un guachicolero fiscal de los barcos y los 129 carrotanques y todo eso vinculado a procesos. Ni siquiera presentan a los detenidos, mucho menos sabemos en qué juzgado se está llevando. Pero entonces, en la época de Calderón o de Vicente Fox, o incluso hasta de Peña Nieto, pero me referiría mejor a los presidentes panistas. De otros países en México compartiendo información de inteligencia, pero no al frente de los operativos. ¿Podrías asegurarlo? ¿Que nunca intervinieron en un operativo los agentes de Estados Unidos? Hasta donde yo tengo conocimiento y hay trabajo periodístico, ni siquiera López Obrador jamás nos cuestionó por eso, nunca nadie nos criticó, ni siquiera Anabel Hernández. Se criticaba pues lo que era la porosidad de las Fuerzas Armadas, a veces vinculadas al narco, pero ni siquiera Anabel Hernández nos ha hecho esa imputación. ¿Arturo? A ver, yo empezaría por ser serio en esta mesa de la problemática que tenemos compartida con el gobierno de Estados Unidos. Porque Federico Doring es un experto en aventar responsabilidades. Primero, sin reconocer que gran parte del problema lo ocasionó su pésimo gobierno. No solamente aliándose con el crimen organizado. El único narcogobierno es el de ustedes, el narcopan, el que se alió con Genaro García Luna, el que hizo caso omiso a las advertencias del general Tomás Ángeles de Aguajare, el que hizo caso omiso a las advertencias del excomisario de la Policía Federal y a los dos los encarcelaron. Bueno, premiaron a Genaro García Luna. Y llegan a esta mesa a hablar de narcogobiernos, cuando son los únicos que se ha demostrado y que la Casa Blanca ha reconocido como que tuvieron vínculos con el crimen organizado. Lo dice incluso en un comunicado de la Casa Blanca, señala directamente a una persona que no es de 2006 el tema, que fue condenada en 2023. Y cuando yo digo no hay que ser tan simples en el análisis, es porque el problema requiere un análisis geopolítico y un análisis de seguridad internacional y seguridad nacional interdisciplinaria. Primero hay que reconocer que el problema es un problema de salud pública en Estados Unidos. Un problema grave de salud pública, que no tendrá fin en la medida en la que los propios norteamericanos no reconozcan que se tiene que atender la causa del problema. Me parece que por primera vez un presidente o una presidenta logra poner en la agenda de la discusión la importancia de atender la causa. El propio Donald Trump ha dicho: vamos a hacer una campaña de comunicación tan importante como la que ha lanzado México. Vamos a tratar de generar una serie de valores familiares como los que tiene México para que no tengamos los niveles de adicciones que tenemos en Estados Unidos. Entonces, pero así como los usa para bien, también nos usa de ejemplo para mal. Hoy decía que la inseguridad en Washington estaba ya más desbordada que incluso en Ciudad de México. De acuerdo. Refiriéndose de una forma despectiva. De acuerdo, pero Donald Trump tiene esa característica de utilizar este tipo de narrativas cuando le son más convenientes, ¿no?
el objetivo claro de lo que quiere hacer Donald Trump con Washington es tener centralizado con las fuerzas federales la seguridad pública. Pero lo que no dice, por ejemplo, es que en México se redujeron, por lo menos en 2025, el 61% los delitos de alto impacto. Tampoco dice que hay una reducción del 51% de los homicidios dolosos desde 2019, ¿no? Después del desastre que nos dejó el gobierno de Mancera. No nos dicen tampoco que aquí hemos desarticulado a 24 bandas delictivas de suma importancia, ¿no? Que entregamos hace algunos días 3.500 patrullas, que tenemos 90,000 policías en todo la Ciudad de México. No nos dicen también que tenemos 719 nuevos policías, y esa parte también me parece importante decir, y que tenemos también una atención de 720,000 casos reportados por vecinos, y que la percepción de la seguridad en la Ciudad de México ha mejorado de forma significativa. Pero Entonces, sigues teniendo asesinatos de un alto perfil, como fueron la particular de la jefa de gobierno y uno de sus principales asesores, que podrá reducirse en el número, pero esto impacta directamente en la percepción de seguridad de la gente. mira, normalmente cuando se va contra los delincuentes, normalmente cuando hay una lucha frontal contra los delincuentes, siempre, naturalmente, en el estudio de la seguridad nacional existen picos de violencia, ¿no? De hecho, mucha gente dice, oye, ¿por qué si están dando resultados en materia de seguridad tienen una percepción mayor en términos de inseguridad? Es un ciclo natural, ¿no? Naturalmente hay un ataque frontal contra la delincuencia, hay un ataque fuerte contra la delincuencia y eventualmente tendrá que empatarse la percepción de la seguridad con los resultados que estamos dando. Federico. Sí, a ver, ojalá no haya salpicado mucho la sangre de la lengua que se mordió Arturo Lamesa, pero mira, es una verdadera desfachatez lo que te ha dicho. Tú le pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Viene aquí y se llena la boca, que son muy buenos. Ni siquiera han podido encontrar a uno de los que privó de la vida a Jimena Guzmán y a José Muñoz. A ver, estos delitos siempre fueron maquillados, porque quienes inventaron que no fueran homicidios dolosos, sino muerte violenta no determinada, manipulando las estadísticas de la Fiscalía, se llama Ernestina Godoy y eso se probó. Te voy a dar un dato para que veas de qué tamaño es su cinismo. ¿Sabes cuántos celulares, que eran un delito de alto impacto, el robo de celular y el robo de transporte público, pero el robo de celular, reportaron ellos que ocurrieron en 2023? Me sobran dedos en esta mano, 4, ¿no? Porque entonces cambiaron los delitos, los manipularon. Y en vez de que te asaltaran el transporte público, ¿no?, que era un delito de alto impacto, había sido robo, como si estuviera robado en un parque público. Y todo eso lo hizo Ernestina Godoy. Y luego esta cifra, la cantaleta Clara Burgade, 58% de... Sí, agarraron el año y medio que estuvimos guardados de pandemia en nuestras casas. Y entonces dijeron, sí, el quinquenio de los 5 años contra los 5 años anteriores, claro. Y entonces ellos creen que en la pandemia iba a haber robo a cuentaviente, que iba a haber robo en transporte público, que iba a haber robo a habitación. Entonces esos delitos de alto impacto es los que justifican la sangre que se mordió en la lengua este señor. Pues no bajaron los delitos. Lo que pasa es que si tú deflactaras en términos criminógenos, ese año de pandemia subieron. Entonces dicen, no, es que la percepción... A ver, los mexicanos de Chiapas no iban huyendo a Guatemala del narco en los gobiernos anteriores. Los mexicanos de este país no se sentían tan inseguros en Culiacán hace un año como ahora, porque lo que refleja la ENSU es que es la ciudad más insegura, y no lo era antes de que el gobernador Rubén Rocha dijera abiertamente que se juntó con el Mayo y con el hijo del Chapo. Así son, no Arturo, porque Arturo se dedica a ganar contratos en el ejército, pero los otros se dedican a juntarse con los narcos, a pedirles. Está el testimonio de Jocelyn Hernández, la militante morena, que ella vio que el Chapo Isidro les llevaba las maletas de dinero a Américo Villarreal y a Rubén Rocha. Eso está en una corte de Estados Unidos, testificado no solo por ella, sino por una affidavit del hermano de Sergio Carmona, el extinto rey del Huachicol. Entonces, sobre eso no hay ninguna seriedad en lo que dijo. Y la Ciudad de México no puede ser un faro. ¿Qué también dijeron? Para que veas la porosidad de su argumento y lo sangrado de su lengua, pobrecito. No te dijeron las autoridades de Estados Unidos, y reconocieron las de México, que le habían hackeado el C5, los narcos, a la ciudad, para con las videocámaras de la ciudad ir a ajustarle cuentas a alguien con nuestro sistema de videovigilancia. Esa es la porosidad, esa es su capacidad. Y cuando le quitaron la vida a Jimena y a José, déjame hacerte una pregunta cándida. A él no, porque ni respuesta tiene en su vida.
No sirvieron las cámaras del C5. La única cámara que curiosamente no servía cuando los mandaron, ¿cuál era, Pedro? La de ahí. Y el inútil ese de Salvador Guerrero Chiprés no ha podido producir, no pudieron producir ni siquiera el aseguramiento de la motocicleta o de los vehículos ese mismo día. No había ni videocámaras. ¿Quién sacó los primeros videos? Carlos Jiménez. 2 días después. No tienen la capacidad como ciudad de reaccionar ante nada. Pero eso sí, para mentir, tienen unos expertos como Arturo que están certificados. Arturo. A ver, a mí me parece muy lamentable que Federico Doring trate de sacarle raja política a una tragedia como la que sucedió en el gobierno de la Ciudad de México. Pero yo estoy seguro que más pronto que tarde, Federico, habrá resultados Ojalá. de este terrible crimen. Más pronto que tarde, más de lo que quizás tú te imaginas. Y Yo me imaginaba al día y en- siguiente, y en- porque eso pasó con Harfuch, pero bueno. Pues bueno, tú seguramente tendrás esa información porque ustedes estaban acostumbrados No. a capturar chivos expiatorios. No la tergiverses. Cuando Ustedes estaban acostumbrados. Pero aclaro, déjame aclarar un segundo. terminar Te voy a nada quitar más. 10 segundos No, para que déjame veas que no terminar, mentí. déjame Cuando terminar. le dispararon a Harfuch, ese mismo día, no estoy mintiendo, ese mismo día que le dispararon a Harfuch, que fue al filo de las 7 de la mañana, a las 12 del día, había o no ya aparecido la Suburban blanca en la que habían huido los del camión de Redilas. Ese mismo día cuando le quisieron quitar la vida a Harfuch, Ok. el C5 sí servía, después ya no sirvió. A ver, vamos a esperar. Lo que yo quiero decir es que nosotros no fabricamos delincuentes como ellos sí lo hicieron. Si no, pues pregúntenle a Genaro García Luna nuevamente cuando provocó este gran montaje de la banda de secuestradores Los Zodiacos, en donde Florence Cassés fue detenida un día antes o 2 días antes, igual Vallarta, y estos armaron todo un montaje televisivo con Loret de Mola y hicieron todo un tema que no solamente provocó una disputa internacional en ese momento con el presidente de Francia, un tema en donde en 2005 Vicente Fox decide llevar a cabo eso con quien era entonces el director de la Agencia Federal de Investigación, y posteriormente Felipe Calderón se monta en su macho y dice voy a seguir adelante con este tema. Entonces ellos seguramente sí hubieran capturado inocentes o hubieran armado una telenovela, hubieran hecho un montaje. Ok, Lo ahí- que yo sí puedo adelantar es que se está haciendo de una forma responsable, de una forma que sin duda atiende muy bien la problemática de esta situación, y puedo adelantar que muy pronto habrá resultados. Quizás la gente que nos está viendo y escuchando dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el asesinato de Jimena y de José con el tema que están dialogando de la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad? Pues una Me de las parece- cosas tiene que ver con el cártel infiltrando el Me C5. parece todo que ver, porque este es el reflejo del poderío con el que se asume un cártel, no sabemos todavía cuál, pero el poderío con el que se asume al grado de atentar contra personas de funcionarios de primer nivel. Cuando pasó esto, mucha gente decía, caray, si eso le sucedió a funcionarios de primer nivel, a mí como ciudadano, ¿qué me espera? Hoy en día, después de que ya pasó un tiempo, un par de meses de este lamentable hecho, mucha gente también se pregunta, caray, si con ellos, que eran funcionarios de primer nivel, las autoridades todavía no han podido dar información, dar con los responsables, tener avances en las investigaciones, ¿qué nos esperará a nosotros cuando, ojalá Dios no lo quiera, nos toque un caso similar, Arturo? A ver, yo empezaría por decir que tengo conocimiento de que tanto la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México como la Fiscalía de la Ciudad de México, la propia Seguridad Pública, están actuando con mucha prontitud, con mucho profesionalismo y con la secrecía que merece un asunto como este. Tampoco nos podemos anticipar y pensar que hay un cártel atrás, es decir, no hay información, y me parece que la falta de información tiene que ver con que se está llevando a cabo una investigación. Sin caer en una especulación, pero tal nivel de planeación y de ejecución. Bueno, asume algo, pero no tenemos información. Yo reitero, yo le tengo mucha confianza a las autoridades de la Ciudad de México. Sé que es un tema prioritario para la jefa de gobierno, prioritario. Es decir,
Estas dos personas eran personas del círculo más cercano y de confianza de ella. Y entiendo también, reitero, que dentro de muy poco tiempo habrá resultados. Siempre será muy lamentable un suceso como ese. Siempre será muy lamentable que cualquier alguien asesinato pierda en general, la vida. ¿no? Exacto, donde sea. Siempre será muy lamentable. Por supuesto, un tema como este, con la magnitud que tiene, con la cercanía que tenían con Clara Brugada, pues siempre será algo que impacte. Pero yo diría, no politicemos un tema tan delicado como este y esperemos a que la autoridad dé resultados. Porque continuando con este entrelazamiento de los temas, Federico, quizás también, hay muchas versiones, muchos análisis de por qué Donald Trump toma este tipo de decisiones. Y algunos dicen, bueno, pues es que México ni siquiera puede llegar al fondo de los asuntos, por eso tengo que intervenir yo para quitarles ese problema y que Estados Unidos no se vea con la repercusión que termina teniendo. Yo entiendo esa hipótesis, no la comparto. Te voy a decir en donde sí hay una, pues no diría yo postura endeble, indefendible del gobierno de México respecto de este caso y otros. El de la maestra Irma de Veracruz. Claro. O sea, tú no tienes que ser de Estados Unidos, del país que seas. Si tuvieras como mexicano tantito decencia y militares en Morena, estarías avergonzado de que Rocío Nale miente y hace pasar a un médico por perito forense como si hubiera practicado la necropsia para engañar a la opinión pública y justificar un infarto inexistente. O sea, seas mexicano o extranjero, si así ves que esa es la seriedad, porque es la palabra que invocó Arturo, con la que se ven los asuntos en este país, de las personas a las que el crimen organizado les priva la vida, sí te quedas con un agrio sabor de boca. Déjame pasarme a Reynosa un segundo, ¿no? Matan con una granada, ¿no? A propósito de narcoterrorismo, con una granada y balazos al delegado de la Fiscalía General de la República. ¿Qué va a ser la reacción de la presidenta y del Estado mexicano? No habló con Américo. No le dio el pésame a la viuda. No tienen ninguna pesquisa. Después, a los 3 o 4 días, se tienen al sicario. Pero igual que con Ciro Gómez Leiva. Y al autor intelectual, al guachicolero, cuando la línea de investigación es guachicolero, al que lo mandó matar, no, nada. Pero sí, como con Ciro, a los sicarios, ¿no? Pero al que los mandó ejecutar el crimen contra Ciro Gómez Leiva, por no hablar de Fernandito, ¿no? Entonces, este niño que por 1,000 pesos pierde la vida, cuando la familia estuvo buscando las autoridades del Estado de México y viene aquí a decir que son profesionales y que son serios y que dan resultados, y un niño de 5 años pierde la vida por 1,000 pesos, por esa fragilidad social y económica, porque no hay una autoridad en todo el Edomex que en 3 o 4 días sea capaz de ir a rescatar un niño que todos saben dónde está y la mamá está buscando el apoyo del gobierno federal. Eso, lo lleves al país donde lo lleves, es una percepción de que en muchas zonas de este país, por complicidad, por ineptitud, por corrupción o por narcopolíticos, las batallas las pierden los ciudadanos y las ganan los delincuentes. Arturo. Pues reitero, el cinismo y la hipocresía de la oposición es gigante. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Porque gran parte del resultado de lo que hoy estamos viviendo tiene que ver con una pésima política pública implementada por los gobiernos del PAN. El único narcogobierno, pésima política pública. No tengo la culpa de la mentira del infarto. El único narcogobierno. Tenemos la culpa de la falta de prontitud del Edomex. Cuando tú ves los datos, ¿no? Efectivamente hay una herencia de un desastre en materia de seguridad. Y no lo digo yo, lo dicen los indicadores. Todos los delitos, absolutamente todos los delitos del fuero federal han tenido un decremento, excepto la extorsión, de la cual ya lanzamos una estrategia específica para poderla atender todos. No, si lo van a atender con la seriedad que ha tenido el caso de Fernandito, ya sabes dónde va a parar. En la época del PAN, los secuestros, los robos a casa-habitación, los robos a transeúnte, los secuestros express, ya no oímos hablar de secuestros, ya no oímos hablar de secuestros express tampoco. Ya no oímos hablar de robo a transportistas como lo hacíamos en los gobiernos de ellos. Ya no saltan de las carreteras. Ya no oímos hablar de los robos. Ya no saltan de las carreteras. Pero a ver, pero ve las cifras. La cifra va a la baja. No, ¿Me explico? sí, claro. Entonces, de pronto decir aquí, llegar con este cinismo, ¿no? A criticar casos específicos y súper lamentables, me parece politiquería pura, ¿no? Porque sí, sin duda el caso de un niño es desgarrador. Sobre todo para los que tenemos hijos. O sea, entendemos el dolor y la profundidad del dolor de cualquier madre, de cualquier padre, de cualquier mexicano. Se entiende perfectamente bien, ¿no?
pero utilizarlo como un megáfono, como un amplificador para sacarle raja política, me parece de una sinvergüenza absoluta, ¿me explico? O sea, entiendo perfectamente que hay un problema allá afuera, entiendo perfectamente que tenemos un problema de seguridad, pero de allá que nos digas que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que los indicadores no muestran, Federico, que efectivamente se está disminuyendo la actividad delictiva en nuestro país y que el 52% del problema se concentra en 7 estados de la República, en donde, por cierto, 2 pertenecen a Acción Nacional. Sí, efectivamente 3 pertenecen a Morena y 2 pertenecen a Movimiento Ciudadano. Y ese 52% representa, sí, una cifra importante y grave de los homicidios dolosos, que son el delito que más lastima a las y a los mexicanos. ¿Es una responsabilidad Pero compartida? también, sin duda, pero también sería muy ingrato dejar de reconocer que todos estos estados, en colaboración con el gobierno federal, han disminuido desde el mes de enero de este año en un promedio del 28%. Y si tú hablas con la gobernadora de Guanajuato, te va a decir, estoy trabajando de primera con la presidenta de México y estamos reduciendo la cifra de homicidios y estamos trabajando en conjunto. Eso lo dijo hace unas semanas, no lo dice Federico, claro. Si hablas con la gobernadora de Aguascalientes, te dice, yo sí me coordino muy bien con la presidenta de México. Tengo absoluta coordinación. Hace unos días lograron desactivar una banda de narcotraficantes que estaba haciendo extorsión en Aguascalientes. Y lo hicieron en conjunto con Omar García Harfuch, con el Ejército, con la Marina Armada de México, Pero ahí en ambas con el partes Estado. sería muy Cuando mezquino que hablas por un con- tema político no se pudieran poner de Cuando acuerdo. hablas con Maru Campos, también de Chihuahua, te va a decir, a mí no me saquen en lo absoluto a la Guardia Nacional porque me ayudan mucho, ¿no? Y eso lo vemos con los gobernadores, que tienen, claro, una relación más directa con la problemática que se vive en cada estado de la República, porque aquí en México lo que están haciendo ellos es pura politiquería. Federico. Se suman a una agenda de politiquería pura. Y me refiero a Federico, a Jorge Romero, a Triana y a todos estos personajes que forman parte simple y sencillamente de una estrategia política que un día sí inventan una cosa, otro día sí inventan otra cosa y piensan que con esos inventos, si los repiten y los repiten, se van a volver realidad. ¿Cuántas administraciones anteriores tienen que pasar para que cambien ustedes la retórica de es culpa del pasado? Porque, Ninguna. por ejemplo, en el caso específico de Veracruz, en el caso de la señora Irma, que sí sufrió extorsión, sufrió secuestro y después, pues bueno, falleció desgraciadamente, dice la gobernadora, por un infarto propiciado por toda la violencia que sufrió. Pero en ese caso en específico se ha dado pues una polémica y muchos dicen es que nos dejaron una situación, un polvorín en términos de seguridad, de inseguridad en el norte de Veracruz, por ejemplo. Pero la administración anterior era de ustedes también, era de Cuitláhuac García. Entonces, esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cuántas administraciones tienen que pasar para que dejen de culpar al pasado? No es un tema de culpar al pasado. O sea, yo creo que la forma en la que tú tienes que siempre poder tomar una determinación de qué tan bien estás haciendo las cosas o no, tiene que ver con indicadores de gestión, es decir, con comparar las cifras, ¿no? Es evidente que cuando gobernaba el PRI, el tema de la inseguridad estaba fuera de lugar en Veracruz. Acuérdate del gobierno de Duarte. Bueno, no solamente eso, había un gobernador del PRI, que es el partido aliado del PAN, que se robó más de 3,000 millones de pesos del gobierno del Estado, se dedicó a hacer negocios nada más. El nuevo PRI, ¿no? Este gobernador que de 36 años gana la elección y se dedica única y exclusivamente a robar, a estafar al Estado. Entiendo perfectamente bien que en la medida en la que va pasando más el tiempo, tendremos que ser más responsables y habrá un margen más importante para poder compararnos con nosotros mismos. Pero incluso si hoy comparas la cifra de homicidios dolosos con nuestra gestión, con el año 2019, en todos los casos verás una tendencia a la baja. En todos los casos. Estamos hablando de que en 2019 alcanzamos el pico más alto de homicidios dolosos, 100.3. Y hoy estamos hablando que estamos en una cifra promedio de 70.2, si no me equivoco, una reducción significativa. Y yo no me voy a cansar de reiterarlo, las políticas públicas solo se pueden medir con tendencia estadística. Y la tendencia dice que fue incremental el desastre en materia de seguridad desde 2006
y que en 2019, con una clara tendencia aún más a la baja en 2024, se están dando resultados. Federico. A ver, pues es que la verdad suena hasta tragicómico escuchar a Arturo. No, ahora resulta que el pasado es el culpable de que haya mentido Rocional. Resulta que el pasado es el culpable de que las autoridades de la Edomex no hayan atendido la denuncia inmediata. O sea, todo culpa al pasado y como bien le dijiste, bueno, ¿y ustedes cuándo se van a hacer cargo? Nunca se va a hacer cargo porque no tiene la estatura política para hacerlo. Déjame refutar la mendacidad de lo último que mintió. En este periodo extraordinario, Pedro, la única propuesta, la única que alguien llevó a la Cámara, la llevó Ernesto López Portillo, el encargado de este estudio de investigación de combate al delito de la Universidad Iberoamericana. Proponía la creación de un organismo ciudadano, como en los países que sí tienen eficacia, para monitorear la estadística criminógena, para que sea confiable, para que no suceda lo que denuncia Rubén Moreira, que matan al delegado de la Fiscalía General de la República y durante 3 días no se registra la muerte en Tamaulipas, porque ellos mienten y cuando presentan las cifras diarias de las mañaneras de la desinformación, no aparecía la muerte del delegado. Y luego aparece no como homicidio doloso, sino como muerte violenta vinculada a otra acción. Les pasaron el mismo mecanismo de Ernestina a Adán Augusto y a todos los gobernadores de Morena, porque cuando Adán Augusto se quiso defender en haciendo ridículo a la Arturo Ávila el miércoles pasado en el Congreso, le salió igual de mal el tiro por la culata, porque digo, no bajaron los delitos, no bajaron los delitos, bajaron los homicidios que reportaste porque subieron tus apariciones, y a eso quiero llegar. La votaron en contra. ¿Qué es lo que ha crecido como espuma de cerveza en este sexenio? Las desapariciones. ¿En Teuchitlán han podido sacar algo? Tienen detenido al Chonor igual, al guachicolero de Movimiento Ciudadano. Y a los que les acaban de dictar sentencia, ¿quiénes son? Los del primer cateo de la Guardia Nacional, todavía en el periodo de López Obrador. De las últimas actuaciones ya de Sheinbaum y Super Harfuch, ¿han logrado alguna vinculación al proceso adicional? No, todos los detenidos son del primer cateo, de cuando lo catearon y aseguraron el rancho y lo siguieron usando después, según se atestiguó con imágenes satelitales. No han podido vincular al proceso a nadie, ni detener a nadie, ni siquiera una sola autoridad estatal ni municipal. ¿Quiénes son los 3 detenidos? Los 3 policías de al lado y el Chono igual, ¿no? Pero de los de Morena, nadie. De los del gobierno estatal, nadie. De la Comisión Nacional Estatal de Búsqueda, nadie. De la Fiscalía, tampoco. Nada. Entonces, no tiene nada que acreditar. ¿Y qué es lo que sí ha subido? Los desaparecidos. Porque toda esa curva que viene a la baja de supuestos homicidios dolosos, sube como desaparecidos. Y entonces todo el debate de los que sí saben y no los que mienten para convivir como Arturo es que están maquillando los homicidios dolosos como desapariciones. Y es lo que te dicen las víctimas que tuvieron que marchar y llenarle el zócalo a la presidenta con esa manifestación pacífica en la que les pidió que les diera una cosa y no se las dio. Él no se las dio, ni nadie de su partido. Que las madres buscadoras y los colectivos fuesen auxiliares del Ministerio Público para que tuvieran acceso a las carpetas de investigación y para que sus hallazgos y pruebas no los pudiera regatear o demeritar la autoridad de la Fiscalía en las averiguaciones. Y no se los dio. Y ahora ya ni siquiera tenemos el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, tenemos 2 que han renunciado por falta de apoyo y presupuesto. Así de bien investigan. Arturo, ¿qué resultados han dado en materia de la estrategia de búsqueda de personas? A ver, el tema de la búsqueda de personas es un tema mucho más complejo que venir a aventar que la cifra de desaparecidos ha aumentado. Incluso me parece de una falta de responsabilidad pensar que las personas desaparecidas son personas que ya no viven. O sea, me parece verdaderamente fuera de lugar y sobre todo me parece fuera de lugar con las personas que están allá afuera buscando a las personas desaparecidas. Pero yo tengo un dato muy importante que tiene que ver con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Fíjate, al 2023 había un registro de 123.760 registros. En el pasado, cualquier persona podía entrar a ese registro y manifestar que había una persona desaparecida, subir un dato de una persona desaparecida. Cuando la Secretaría de Gobernación se da cuenta de esto, lo que hace es empezar a confrontar las bases de datos y revisa 890 millones de datos confrontados, que tiene 32 bases de datos nacionales, confronta 4 veces con 64 registros estatales. ¿Quiénes participaron? Participó la Secretaría de Educación,
participó Relaciones Exteriores, Bienestar, el INE, el IMSS, participó el SAT, Salud y la Función Pública, ¿no? Lo que lograron hacer fueron jornadas telefónicas nacionales, se hicieron 87.251 llamadas. Fíjate, se identificaron 729 personas con vida, 395 personas que posiblemente ya habían fallecido. A través de la Fiscalía de la Ciudad de México se hicieron 95,000 llamadas, 85% posibles localizaciones con vida. Las acciones de búsqueda tuvieron que ver con distintas etapas que llegaron a un final en donde podían tener ellos 12,000 localizaciones por autoridades locales, 7,000 que ya están formalizadas en el Registro Nacional y 4,000 que están aún en proceso de formalizarse. ¿Por qué es importante mencionar esto? Muchas de estas personas localizadas, ¿no?, tienen ya registros sin identidad confirmada. ¿Sí me explico? Es decir, la localizas y no tiene identidad confirmada. Otra, muchas de estas personas, son 24,271, fueron localizadas en ese momento, 6,000 en una visita casa por casa, 4,968 por informe de defunción, 12,000 informados por autoridad local y 335 en centros penitenciarios, 19,258 con indicios de actividad, vida o fallecimiento por llamada de algún familiar, pero que no se ha ido reportado. Y no lo puedes quitar de la base de datos, evidentemente, pero que hay indicios. 11,000 registros sin identidad confirmada, es decir, caracteres, números. O sea, suben allá arriba el 777 norma, 77, o sea, sin tener un dato correcto. 47,000 registros sin nuevos teléfonos, direcciones o datos de contacto para continuar la búsqueda y 21,000 reportes confirmados, ¿no? Estos registros por lo menos te dan de alguna forma una radiografía de que no puedes ver con una simpleza como la que ve la oposición la información que surge de este registro de búsquedas, que tiene una parte que efectivamente son registros que solamente son datos, son números, que no lo puedes borrar porque implicaría para la gente que está buscando a alguien seguramente algo que generaría ciertas dudas. Tienes 24,000 indicios de personas que sí tienen una referencia, que sí, yo vi a Juan, yo lo localicé, pero que tampoco puedes quitar de la base de datos porque no puedes cerciorarte que efectivamente apareció o desapareció, ¿no? Entonces, reitero, más mesura cuando se hable de personas desaparecidas porque requiere un análisis mucho más completo. Federico, ¿qué opinas de los datos que dijo Arturo? No, que qué buen acordeón trae ahí en su celular, porque es lo único que sabe, leer las mentiras del gobierno. A ver, vamos a decir la realidad. Yo no traigo acordeones, no me anda soplando el gobierno que venía a traer a la mesa. Una de las causales, tú sabes, no como Arturito, para quitarle la visa a Marina del Pilar fue que andaba ocultando unas fosas en Tijuana. Eso no lo dije yo, lo dice Adela Navarro, el semanario Z, que se enteraron las autoridades de Estados Unidos que había una fosa y que la obstaculizó. Eso hace que todo lo que dijo sea letra muerta. En Teuchitlán no hay absolutamente un grado de avance. ¿Qué dice Ceci Flores? Porque él te habla de estadísticas. Yo te hablo de los colectivos, de la gente, que sí se está jugando el pellejo, que hace la labor que no hace su gobierno, porque entran a esos ranchos o a esas partes del territorio nacional a buscar a los desaparecidos. Si supiera tantito, sabría que siempre es con pitazos de un detenido, porque ¿con qué pitazo van a buscar a un desaparecido o los restos de un desaparecido que fue, digamos, matado, asesinado, descuartizado por el narco? Pues con un detenido, con alguien que por conmiseración les da un tip. Y se meten como a Teuchitlán, que se metieron a la brava sin saber si te van a recibir con plomo, quién te va a recibir ahí. Ellos hacen la labor que no hace el Estado. Y yo no oigo un solo caso de esos. A ver, tú estás muy bien informado. ¿Ubicas uno solo que haya salido a decir, no, muchas gracias? Finalmente se detuvo a esta persona, finalmente se encontró a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a la persona. O sea, la gente que se dedica toda su vida, los Guerreros Unidos de Jalisco, siguen buscando en Jalisco, siguen encontrando huesos. No hay detenidos, no hay vinculados a procesos, no hay sentencias, no hay resultados. Él nada más viene aquí con el teleprompter a leer lo que le están recitando en las mentiras, la desinformación a todos los mexicanos. Sí, mucha estadística, pero gente de carne y hueso, el dolor humano, el que debe de remediar a través de encontrar a los cuerpos y castigar
la justicia no da resultados. Y decía Ernesto López Portillo, de quien mucho podría aprender Arturo, una cosa valiosísima. Hoy día, si tú le preguntas a alguien, incluso a Super Harfuch, ¿cuál es la trazabilidad para saber cómo pasas de desaparecido a desaparecido, asesinado, descuartizado, cremado, disuelto en ácido por el crimen organizado? No hay una trazabilidad. Por eso es tan importante los desaparecidos, porque sí va a haber desaparecidos, llamaría yo silvestres, pero los desaparecidos que no tienen después certificado de defunción porque no son homicidio doloso, porque los descuartizaron o los quemaron en ácido o los desaparecieron por motivos de delincuencia organizada, son con los que él se hace tarugo, los que él no quiere asumir. Ahora, en términos de la cooperación que pueda haber entre México y Estados Unidos, porque decía la presidenta Claudia Sheinbaum que jamás va a haber una intervención estadounidense en territorio mexicano contra los cárteles, pero que sí están abiertos a la cooperación como lo han venido dando. Incluso Federico lo mencionaba al inicio de la mesa, su postura respecto a que sí haya cooperación, pero bajo los protocolos que se deben de llevar a cabo. La cooperación con Estados Unidos, con el nivel de inteligencia que pueden llegar a tener ellos en sus corporaciones y demás, ¿ayudaría realmente a resolver todos estos problemas que los originan los cárteles en territorio mexicano y que afectan directamente a los mexicanos? Sin duda, pero yo iría más lejos. El planteamiento de la solución tiene que ver con, reitero, un plan integral mucho más profundo, porque tú dices, ¿ayudaría a arreglar un problema que originan los cárteles? No, que origina el consumo de drogas que hay en Estados Unidos, cuyo origen es el consumo de drogas. Porque si nosotros analizamos el caso del fentanilo, que es, digamos, la bandera más importante, la preocupación más importante de Donald Trump, pues ¿cuál es la historia? La historia es una farmacéutica belga que genera un medicamento contra el dolor, que es comprada por un laboratorio norteamericano en 1968 y que desde entonces empieza a prescribir a diestra y siniestramente una gran cantidad de opioides para el dolor, sin decirle a la gente que era 40 veces más adictivo incluso que la morfina, este medicamento. Y no fue hasta 2019, Pedro, cuando la FDA dice, oigan, espérense, este medicamento tiene un grado de adicción gravísimo, y entonces se prohíbe su comercialización, pero evidentemente se genera un enorme mercado secundario. Lo que dices es que primero Estados Unidos arregle su problema de consumo y entonces ya después México arregla lo suyo. No, es que si no es una aspirina. O sea, lo que te quiero decir es, mientras, a ver, hay dos fronteras, Canadá y México. Pero si no es hay un Estados mercado, Unidos... Hay un mercado primario de drogas, el más importante del mundo. Hoy estamos hablando del fentanilo. Pero si no es Estados Unidos el que lo consume, los cárteles terminan enviándolo a otras regiones del mundo. Sustituyen al comprador. Pero lo que te quiero decir es que sí tenemos que verlo como una solución integral. Porque compartida. Compartida, por supuesto. Pero cada quien en lo suyo. Cada quien en lo suyo, México claro. haciendo contra los cárteles, porque insisto, si te esperas a que Estados Unidos arregle el problema de consumo, ¿pero qué tendría que estar haciendo llega Estados otro? Unidos? Estados Unidos tendría que estar viendo dos cosas. Una, mi problema de salud, mi problema de adicciones y, por supuesto, el problema del ingreso de armas a nuestro país. Oye, Pedro... Que es un tema que han planteado en las llamadas. Lo hemos planteado permanentemente. Solo a los inútiles del PAN se les pudo haber ocurrido, mediante la operación Rápido y Furioso, armar a los delincuentes. Solo a ellos. Que dizque para geolocalizarlos. Imagínate el grado de ineptitud de la política pública de los de Acción Nacional. No, pues sí, mándennos armas. Vamos a repartirlas a todos los criminales, vamos a armarlos. El gran pico de incremento de los homicidios dolosos viene a partir de la operación Rápido y Furioso, de la cual tuvimos conocimiento hasta que no hubo el asesinato de un agente justamente de Estados Unidos. Federico. Problema compartido. A ver, otra clase gratuita de historia para Arturo. Ya medio ahí se barnizó un poco, pero le falta todavía más. A ver, la operación de Rápido y Furioso no fue una propuesta del gobierno de México, sino de la Agencia de Tabaco, Consumo y Drogas de Estados Unidos. Y lo que hay que decir, porque está en la demanda de Ebrard, si hubiera leído tantito no diría tanta babosada.
La demanda de Ebrard, la que perdió en la Suprema Corte de Estados Unidos, reconoce el verdadero problema. Contra las armerías. Claro, tú sí sabes. Por eso me gusta platicar contigo y no con este distractor que tengo al lado. A ver, ¿qué dice la demanda? El problema no es Rápido y Furioso. El problema es cómo se cambió la ley con Bill Clinton para que las armas de alto poder se pudieran vender a cualquier ciudadano americano sin los covenants o restricciones que había anteriormente. Es un problema de que la NRA, la Asociación de Rifles Americanos, es una industria económica, política, con cabildeo y con posiciones en el Congreso. Esa es la verdad del asunto. Que ha financiado presidentes, claro. que sin ellos no pueden llegar a la presidencia. Y es un error del PAN haber aceptado ese operativo, por supuesto que sí, pero no es la mentira que él dijo. O sea, que hay que decir cuando no es la verdad. No cuando se va a decir que alguien se equivocó, hay que decirlo con sinceridad. Oye, entonces, pero ya que estás hablando con sinceridad, con la autocrítica que sueles tener, Federico, ¿qué de todo lo que vive hoy en día México en torno a los cárteles sí es atribuible al Partido Acción Nacional en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Fox? A ver, el gobierno de Fox, el problema no fue tan grave, salvo la primera fuga del Chapo, ¿no? Porque tenía porosidad en las cárceles. En el gobierno de Calderón, pues la verdad es que recuerda tú, porque es otra clase gratuita, que en el conflicto postelectoral, cuando huele el crimen organizado, que Calderón no se podía sentar en la silla, y cuando López Obrador andaba buscando la revuelta para que no hubiera presidente y se hubiera un interinato con elecciones extraordinarias, ahí es donde empieza el crimen organizado a decapitar y a descuartizar gente para empoderarse en ese vacío de poder que ellos generaron. Entonces, ¿qué hizo el error de Felipe? Haber confiado en García Luna. El único que era honorable era José Santiago Vasconcelos. Y los que me conocen bien, no como él, saben que yo siempre fui crítico de Genaro García Luna toda la vida, desde que estaba en la FI. Ese fue un error por el que tendrá que responder Felipe en la historia. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿No? Confiscarles el dinero. El que hayan quitado al inútil de Pablo Gómez de la UIF es una oportunidad de oro para poner a alguien que sí les confisque bienes. Porque en donde más podemos coordinarnos con Estados Unidos es en buscar el dinero mal habido de estos delincuentes. No le cancelaron la remesa al Banco de Bienestar, al banco que crearon en el gobierno para lavarle el dinero al fentanilo. Ya no pueden mandar remesas porque andaban lavando el dinero al fentanilo. Al Alfonso Romo, cuando ya los cacharon en Vector, fue a través del Banco del Bienestar. Entonces, si agarramos y las criptomonedas y las operaciones financieras de lo que se consume allá con lo que se produce y a través del trasiego se lleva allá, vamos a tener más eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra cultura de combate al delito y la de allá? La de allá hacen grandes arrestos para confiscar dinero, para quitarles el dinero mal habido y que dejen de operar. En México eso casi no pasa. En México, aún con las sentencias, el dinero confiscado no existe. Si nosotros avanzamos, si eso lo hacemos bien con Estados Unidos, para desarticular financieramente a los narcos de este país, aunque muchos de sus amigos van a perder sus patrimonios, pero ese ya es problema de él y de sus amistades personales, eso es lo que hay que hacer. Y en eso sí tendríamos que exigir mejor coordinación para también nosotros. Nos toca en base de un tratado un porcentaje de todo lo que le vayan a decomisar a Ovidio, al Chapo, a Caro Quintero, todos estos que están cantando en las cortes de Estados Unidos, de ese dinero nos toca por ley un porcentaje. Eso está firmado en un acuerdo que nosotros dejamos para que tú aprendas y un día lo puedas buscar y consultar. Solo para redondear y ver si entendí bien, entonces asumes una responsabilidad del gobierno de Calderón por haber confiado en García Luna. Ese fue un error histórico, claro, sin duda. Pero sí es entonces, bajo ese mismo dicho, que en el gobierno de Calderón se asentaron las bases del poderío de los cárteles hoy en día en el país. Sino por culpa de un cambio en la legislación de Estados Unidos. O sea, si Bill Clinton no hubiera... ¿O por culpa de García Luna? No, ¿por qué no? Porque, a ver, políticos que habían pactado con el narco habían existido antes. Un secretario de seguridad que haya dado todas las condiciones. También existieron antes, no se nos olvide el general Rebollo, no se nos olvide su amiguito Cienfuegos. O sea, a ver, políticos que han pactado con el narco al más alto nivel ha habido antes y después de García Luna. Entonces ese no es el problema. El problema es que quién armó a los capos y a los narcos por encima del ejército. Cuando tú ves el video del Mencho y los camionetones esos, ¿de dónde sacaron ese poder militar? O sea,
de las reformas en Estados Unidos. Esas no son culpa de ningún mexicano, por mucho que sea un mitómano Arturo, ni siquiera eso es capaz de sostener. Arturo. A ver, yo siempre he dicho que ojalá y se abriera aquí en el canal del Congreso un programa de chisme político, porque Federico sería genial, el Federico Chapoy del Congreso, ¿no? Hizo 4 o 5 acusaciones ahorita, que por cierto de gente que no tiene un delito, que no se le pudo demostrar absolutamente nada, que las dio por válidas y no tomó con la fuerza que yo hubiera esperado de Federico decir efectivamente nos equivocamos, pésimo gobierno, pésimo Felipe Calderón Hinojosa, pésimo haberse aliado con los narcos, pésimo haber haber desestimado lo que le ofreció un subsecretario de la Defensa. Ah, es que yo fui crítico. Uy, qué crítico. O qué poco liderazgo tenía Federico entonces, porque nadie le hizo caso, ¿no? Yo sí creo que efectivamente el PAN tiene la oportunidad, Federico, de ofrecerle una disculpa al pueblo de México, de pedirle una disculpa al pueblo de México por el desastre en materia de seguridad que nos dejaron. Y reiterarte, podrás tú decir que la columna de Raimundo Rivapalacio y la de García Soto te dieron elementos suficientes para poder llegar con tu análisis a esta mesa y decir que X o Y persona es culpable de algo. Yo te voy a dar una clase de derecho el día de hoy. Mientras no haya sentencia y condena, nadie puede ser responsable. Ni aún con tu imaginación puedes ser responsable. Entonces, seamos serios. La única persona que tiene una sentencia y una condena es la mano derecha del narcopresidente, del narcogobierno, del Partido Acción Nacional. Federico, y contigo terminamos. Mira, la verdad es que no le guardo ningún rencor a Arturo. Me dice eso porque está desesperado, pero mira, al tiempo. Pues vamos a ver aquí, vamos a ver cómo ha evolucionado el tema de las sentencias de los narcopolíticos. Y tú con cuántas llegas a los próximos programas. Pero mira, seamos sinceros. Nosotros no vamos a caer en las provocaciones. Ellos saben perfectamente que están metidos hasta acá con el narcotráfico. A los que les quitan las visas son a ellos. A los que no los dejan entrar a Estados Unidos y ya no van a vacacionar a Estados Unidos en Europa, son ellos. Yo estoy perfectamente tranquilo de lo que yo he hecho, lo que estamos haciendo, y ojalá, y a propósito de disculpas, Adán Augusto, tú que sí eres gente seria, de todo lo que dijo el miércoles pasado, ¿sabes qué nunca digo? Me equivoqué con Hernán Bermúdez, abusó de mi confianza, fue un error, ni para eso le alcanzó, viene aquí a criticarme a mí en su desesperación, yo lo entiendo, pues le ha ido muy mal el día de hoy, va más flagelado que un yogurt en transporte público, pero ese no es el tema. El tema es que ni siquiera le alcanzó para reconocer el error. Nosotros sí reconocemos el error y pues decimos, y que respondan ante la justicia solito. Ellos ni siquiera, ¿no? Y dice, no tienen sentencia, pues claro, ni siquiera los mandan llamar las fiscalías. ¿Dónde está Rubén Rocha? Lamiéndose los bigotes en Culiacán con un año de narcopandemia y más de 1,500 muertos. Un gobernador que reconoció que se juntó con los narcos y al que Gertz dijo que manipuló la escena del crimen de Melissa Cuent. No lo dice Federico Doring, lo dice Gertz, y ni así le aplican la ley a él o a Sonia Bruna, la exfiscal. A propósito de desaparecidos, una última pregunta de tarea para el siguiente programa. Oye, ¿y el judicial de Sinaloa que cuidaba al Mayo? El que era guarura del Mayo, pero era policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa. ¿Ese por qué no aparece? Ese también es de los numeritos que traías que son un error del sistema, pero que están con vida y nadie en verdad busca. Es un análisis más profundo, querido Federico. Ojalá y de veras en el tema de los desaparecidos, que es un tema importante, un tema que no deberíamos de politizar, un tema del que no deberías de sacar raja política porque hay gente que sigue buscando a sus seres queridos. Y que busca a nosotros, si no la próxima vez tengamos a lo mejor un debate muy específico y muy claro, con pero cifras, no con datos reales. Déjame tomar la palabra porque la verdad es que hay que aprovechar, ¿no? Cuando el adversario se pone a pechito, pues no la puedes dejar pasar. ¿Por qué no hacemos un debate de desaparecidos? Pero te traes madres buscadoras y sociedad civil. A ver de qué cuero salen más correas, si de su demagogia política o de la verdad que yo sostengo y sienten los mexicanos. Diputados, gracias por haber Muchas estado gracias, con nosotros. Pedro, gracias Arturo, gracias Federico y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía.